Muy buenas noches, chicas de Comunidad Rosa. Qué gusto estar esta tarde con ustedes, esta noche ya. Y el día de hoy vamos a abordar otro tema de trascendencia. Nosotros como despacho jurídico, sobre todo, somos un despacho preventivo que procuramos que las personas estén debidamente asesoradas, sobre todo para evitar problemas legales y también juicios, por el hecho de que los juicios son demasiado largos, costosos y problemáticos. El día de hoy queremos abordar una temática que se está dando también de manera común y por eso nosotros queremos prevenirlos y esta transmisión la vamos a dedicar a esa situación, que es la protección de la información y la usurpación de identidad. Desafortunadamente no hemos dado a todas estas leyes que existen, leyes y reglamentos que existen sobre privacidad de datos y sobre confidencialidad de información, no le hemos dado la importancia que realmente tiene. Sin embargo, nosotras sí queremos hacer hincapié en esto porque ya hemos tenido casos de usurpación de identidad, llegando a inclusive a tener una hipoteca de una casa de una persona que asegura que ella jamás firmó ni solicitó ningún tipo de hipoteca y cuando va al registro público para ver su inmueble porque iba a ser fiadora de algún tipo de contrato, pues resulta que se encuentra que su casa está hipotecada, ¿no? O también otros casos donde se firman contratos y supuestamente el aval es una persona que dice, pues yo jamás firmé ese contrato. ¿Cómo obtuvieron copia de su identificación? ¿Cómo obtuvieron copia de sus escrituras? ¿Cómo obtuvieron su información? Bueno, pues he ahí el porqué de la existencia de una ley de protección de datos personales en posesión de particulares. Es ahí la gran importancia de esta ley y que hoy queremos retomarla, sobre todo de manera preventiva, para que nosotros sepamos que tanto como particulares como empresas no es suficiente que pues simplemente tengamos un aviso de privacidad o a lo mejor un convenio de confidencialidad con nuestros clientes, con nuestros empleados, con nuestros colaboradores o hasta con nuestros proveedores, un simple convenio de los que bajamos de internet. Yo no digo que sea una herramienta útil, sí son herramientas útiles para comenzar, pero como son herramientas gratuitas, no tienen los elementos o la fortaleza que debe tener un contrato hecho a la medida, ¿no? Realmente, les vuelvo a comentar, a veces no le damos la importancia a esta situación de la protección de la información y ya hemos visto varios casos de usurpación de identidad, entonces tengan mucho cuidado. Número uno, no proporcionen copia de sus IFES a ninguna persona. Hay algunas personas en la calle que te están diciendo que te tramitan tu credencial de lector o que te dan una tarjeta de descuento, digo, tu credencial de lector, perdón, tu tarjeta de crédito, o te dan una credencial de descuento, o te dan cierta promoción si les das los datos de tu IFE o una copia de tu IFE o simplemente con la presentación de tu IFE y lo presentas y te sacan una copia, ¿no? O te dicen, ya tiene tarjeta de crédito, ¿qué tarjetas de crédito maneja? No, toda nuestra información, por favor, jamás ya la proporcionemos a nadie, a nadie. Si es una técnica de mercadotecnia por la cual te dan una tarjeta de crédito, pues señores, la van a tener que cambiar porque ya no es una forma segura de nosotros dar la información. Número uno, ¿qué tenemos que hacer? Siempre que voy a una empresa donde me piden información personal o bien la proporcione vía web, siempre debo pedir el aviso de privacidad. Toda la vida. ¿Quién está manejando mi información? ¿Para qué la va a utilizar? ¿Qué medios de comunicación tengo con esta persona? ¿Cuál es su domicilio? ¿Cómo puedo yo hacerle saber que no quiero que esté manejando mi información? Todo esto es muy necesario para que nosotros tengamos la seguridad de a quién le estamos dando la información. Acuérdense, y lo hemos comentado en varias ocasiones, que tenemos el derecho de decirle a la gente, ya no quiero que tengas mi información, ya no quiero que darte autorización para que utilices mis datos para mercadotecnia, ya no quiero que me envíes publicidad, ya no quiero que tengas mi teléfono y domicilio. Todos esos son derechos que deben venir en el aviso de privacidad y que podemos hacer valer. Entonces, es importante que, número uno, como les comentaba, no demos nuestra información a cualquier persona, ni siquiera una copia, nada, ningún tipo de información. Y número dos, que siempre pidamos un aviso de privacidad en el cual sepamos quién va a tener la información. Número tres, hay que tener mucho cuidado con nuestra información financiera
información patrimonial. ¿Qué es la información financiera y patrimonial? La información financiera son todos nuestros estados de cuenta bancarios, nuestros estados de cuenta de la compra del carro, de los créditos. Toda esta información puede ser tomada y utilizada. Inclusive, procuremos no cargarla en el carro. Ha habido casos donde les roban la bolsa. Vienen ahí los estados de cuenta de una tarjeta de crédito y se las idean para ellos hacer compras por internet. Entonces, es importante que también esta información financiera no la traigamos a la mano, la tengamos bien guardada y no la proporcionemos tampoco a nadie, ¿no? Hay veces cuando nosotros, por ejemplo, contratamos con una inmobiliaria maneja muchísima información financiera, patrimonial y confidencial. A las inmobiliarias siempre hay que pedirles su aviso de privacidad y si a lo mejor nosotros nos proponemos como prospectos de una compraventa o prospectos de un arrendamiento, si ese negocio no se hace, si esa operación no se realiza, procuremos pedir la devolución de nuestros documentos. Es importante también que todas las inmobiliarias, como los notarios, los contadores, los abogados, proporcionemos un aviso de privacidad y lo tengamos por lo menos en nuestra página web o lo tengamos en los emails que estamos enviando, donde se establezca quién la está utilizando, o sea, quién es el responsable del manejo de esa información, para qué la está utilizando y todos los elementos que debe tener un aviso de privacidad. Por eso les recomiendo mucho que si nosotros estamos como prospectos con una inmobiliaria, le pidamos a la inmobiliaria, si no se va a hacer la operación, bueno, pues devuélveme toda mi documentación y cuando te la entrego, muéstrame tu aviso de privacidad. Casi nunca lo pedimos y estamos dando información, imagínense, de nuestras escrituras, ¿no? Cuando quedamos como fiadores o cuando vamos a rentar un inmueble, bueno, pues nos piden, la inmobiliaria nos tiene que pedir el título de propiedad. Desafortunadamente, estos fraudes que les comento, esta usurpación de identidad se hizo sobre inmuebles. De alguna manera obtienen ellos copia de nuestras escrituras, copia de nuestras identificaciones y presentan a una persona como nosotros, ¿no? Desafortunadamente, cuando vamos a un banco o cuando vamos a firmar un contrato, no hay digamos, una forma digital o vía internet de revisar la veracidad de esa credencial de lector, por ejemplo, ¿no? O de un pasaporte. Y puede ser que nos estén presentando un documento que sea falso. Entonces, son las situaciones que han sucedido, que estas personas consiguieron copias de la documentación, se presentaron a la institución o se presentaron a celebrar un contrato, presentaron a otra persona y entonces pues la firma y la documentación pues era falsa. Y tanto se está realizando un fraude a quien se está usurpando su identidad como al acreedor, en el caso del banco o en el caso del arrendador, por ejemplo. Entonces, ese es el consejo importante de que revisen su aviso de privacidad. Ahora, nosotros como personas particulares que tenemos bases de datos en las cuales tenemos nombre, domicilio, email, muchas veces cuando sabemos que debemos de cumplir con un aviso de privacidad, pues simplemente nos copiamos el de otra página o bien simplemente hay una leyendita que se confunde mucho con el aviso de privacidad que dice, esta información es privada y aquel que la reciba no puede hacer disposición de esta información. Eso no es un aviso de privacidad. Un aviso de privacidad debe cumplir con los requisitos que precisamente establece la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Si no, vamos a tener una multa. Y dejemos de preocuparnos tanto por la multa. De hecho, sabemos que la autoridad va a ponernos una sanción. Primero va a ser un requerimiento donde la autoridad va a pedirnos el aviso de privacidad, va a verificar que tenga toda la información y después nos puede hacer una amonestación o bien una multa si tenemos alguna falla o alguna omisión grave. Pero aquí lo importante y en lo que nos gustaría mucho hacer conciencia, más que la multa, es proteger la información de nuestros clientes, proteger la información de nuestros clientes, de nuestros proveedores, de las personas que tienen relaciones comerciales con nosotros.
Y eso, todo eso también generar la confianza. Yo creo que a raíz de todo esto que ha sucedido, el que alguien te presente cuando te piden una información, las inmobiliarias, volvamos al caso, pues lo ideal es que la inmobiliaria tenga su aviso de privacidad corto y que a lo mejor en su página web tenga su aviso de privacidad larga y sepas si es la persona física o si es la empresa la que está recabando tu información y qué va a hacer con ella, ¿no? Eso sí les recomiendo mucho, que lo pidan siempre que den información personal, siempre que den su nombre, domicilio, teléfono. También desafortunadamente ya hay muchos secuestros express en los cuales casualmente supieron que ibas a estar en tal lugar hospedado o ibas a estar en tal lugar viajando y resulta que pues te secuestran y te piden tus números teléfono, tus números, perdón, de tu NIP para sacar dinero. Todo esto puede ser porque en algún momento nosotros dimos esta información y cayó en manos indebidas y pues supieron dónde íbamos a estar, qué cuentas bancarias teníamos y todo esto. Entonces, es por eso que nosotros, como les vuelvo a repetir, como personas que tenemos bases de datos, debemos dar esa confianza a nuestros clientes, proveedores, colaboradores, eh, a nuestros empleados inclusive. Por eso requerimos el aviso de privacidad para todos ellos, no solamente es para los clientes, sino también va a ser para los proveedores y va a ser para los empleados, haciéndoles saber qué se va a hacer con esa información. Aparte del aviso de privacidad, muchos de nosotros pensamos que con el aviso de privacidad es suficiente y con eso ya estamos cumpliendo con la ley. Y les vuelvo a comentar, no es tanto cumplir con la ley, sí debemos cumplir con la ley, que la ley establece como los lineamientos básicos para que tú cuides la información que llegue a tus manos. Sobre todo es que nos protejamos unos a otros. El caso es que si yo tengo información de mis clientes, pues yo debo proteger su información. Si tengo información de mis proveedores, también protegerla. Entonces es sobre todo que nosotros protejamos la información de quien nos la está dando, quien está confiando en que somos personas que cumplen con los requisitos de la ley mínimos y que va a tener las medidas de seguridad mínimas de esa información. Por eso no es solo que tengamos el aviso de privacidad y bueno, con eso ya cumplo con la ley. No, la ley dice que debemos manejar los mecanismos necesarios para proteger la información, las bases de datos personales que tenemos en el manejo diario de nuestra empresa o que simplemente los tengamos almacenados. Por eso es necesario que nosotros designemos una sola persona que sea la que vaya recabando información. Muchas veces, volvamos al ejemplo de las inmobiliarias, se acostumbra que los mismos vendedores les estamos entregando copia de nuestras escrituras o copia de nuestros IFES. Bueno, y no sabemos si ese vendedor va a seguir en la inmobiliaria o no, si nos va a terminar de hacer nuestro trámite porque a lo mejor ya deja de trabajar ahí. Lo ideal sería para las inmobiliarias y para todas las empresas que reúnen información personal, bueno, que tú mandes toda esa información a un solo mail, donde quede todo concentrado y que no le estés dando a los vendedores o a los dependientes tu información, porque al final no sabes qué van a hacer con ella. Entonces, son medidas de seguridad que todos debemos de tomar en cuenta. Lo hemos recomendado mucho aquí en las inmobiliarias con nuestros clientes porque es una forma de darle seguridad a tu cliente de que tienes cuidado con la información y que estás tomando las precauciones. No dejar descuidado. La ley dice que debemos tener debidamente salvaguardada la información, no solo en una computadora, no solo se refiere a que tengamos una clave con la cual no cualquiera tenga y que no tengan acceso a esa información. No solo se refiere a la información digital, sino también se refiere a la información que tenemos de papel, a la información que tenemos impresa, que la podemos tener en archivos, que la podemos tener en cajas, nos dice que debemos tenerla debidamente cerrada, podría ser que dedicáramos a lo mejor algún tipo de habitación o cuarto donde tengamos toda la información y nosotros protejamos todos los datos personales de las personas, nuestros clientes, perdón, de nuestros colaboradores, proveedores y también de nuestro personal. Otra de las cuestiones que es muy recomendable es que también realicemos convenios de confidencialidad. ¿Qué es esto? Regularmente, si nosotros ponemos en Internet convenio de confidencialidad, nos salen muchos formatos gratuitos inclusive,
de convenios de confidencialidad. Estos formatos regularmente son formatos muy, muy sencillos, formatos que prácticamente no dicen nada, simplemente tú vas a guardar información, yo voy a guardar la tuya, no vas a poder hacer mal uso. Sí, pero no tiene penalizaciones, no tiene qué artículos del Código Penal estaríamos violando, no tiene por cuánto tiempo se va a guardar esa información, no tiene qué se considera información confidencial y cuál no. Entonces, todos estos detalles sí deben venir en un convenio de confidencialidad, porque al final el INAI sí tiene facultades para realizar algún tipo de inspección para ver si estamos cumpliendo, sobre todo si hay quejas por parte de alguno de nuestros clientes, que sí hemos tenido clientes que ha sido así, donde algún cliente que le mandaron información presentó una queja de que se hizo mal uso de su información y pues le llega algún tipo de inspección del INAI, entonces tiene que revisar todos estos puntos, ¿no? Sobre todo, número uno, el aviso de privacidad, pero también revisar que efectivamente la información esté salvaguardada, que tú estés tomando las precauciones para guardar esa información. Yo les comentaba que es muy común que los vendedores, al momento de dejar el trabajo, se lleven bases de datos, lo cual debe estar súper prohibido en mi empresa. Entonces, es importante que cuando redactemos un convenio de confidencialidad, redacte de manera específica qué información pueden hacer uso y qué información deben devolver al momento de que salgo de la empresa, como son bases de datos, documentación de clientes, toda la información de nuestros clientes, de nuestros proveedores, debe de estar debidamente protegida. Entonces es importante que en ese convenio de confidencialidad se le haga saber al vendedor que no puede disponer de las bases de datos, que no puede mandar mails personales a los clientes y que también cuando se vaya debe firmar un documento donde ya te libero, me estás haciendo entrega de toda la documentación. Es también muy común que se lleven la gente de informática, que se lleve información dentro de sus propias computadoras cuando trabajan con algunos programas o información de clientes. Es muy común de que se van de la empresa y se llevan la información. Entonces, también poner que no se podrán llevar ningún tipo de información dentro de sus computadoras o pasarse a su mail personal información de los clientes o bases de datos. Todo esto debe de ir perfectamente detallado en un convenio de confidencialidad cuando lo celebramos con los empleados. Y debe ser en específico adecuado a tu giro, porque no todos manejamos computadoras, no todos manejamos información patrimonial, no todos información financiera, no todos manejamos información de clientes, ¿no? Hay veces que manejan nuestros empleados información inclusive más delicada, como es información contable, información fiscal, información financiera, información patrimonial. No sabemos si a lo mejor en estos casos que les estamos platicando, algún empleado, ¿no?, que se fue de la empresa o de que tenían algún negocio y trabajaron con ellos, tomó información de sus bases de datos o de su mail y se la llevó y hizo cuestiones de usurpación de identidad. Entonces es por eso que la protección de información no es solo un aviso de privacidad y sí me gustaría hacer mucho hincapié y sobre todo mucha conciencia, porque sobre todo eso es lo que debemos hacer como profesionistas, apoyar a la gente para que vaya haciendo conciencia para qué son estos instrumentos que establece la ley. La ley establece o se realiza por cuestiones lógicas, por necesidades propias. Y recordarán ustedes que hubo el robo de la base de datos del IFE, inclusive hace varios años. Entonces, a raíz de eso fue que se empezó a observar que en México no había una ley de protección de datos personales, como existe ahora, pero hay veces no se nos ha explicado de manera clara y precisa el por qué. Bueno, muchas veces cuando nosotros hacemos un aviso de privacidad, la gente se enoja y dice, bueno, este gobierno nos está poniendo muchas cosas y más requisitos y más costos. No lo pienses así, piénsalo porque es protección para tus clientes, confianza para tus clientes. Y yo sí les recomendaría que si van a realizar algún tipo de contrato o convenio con algún proveedor, algún cliente, sí observen que tenga aviso de privacidad, sí pongan ustedes una cláusula de privacidad en sus propios documentos, se firme un convenio de confidencialidad con sus empleados.
les reitero esta cuestión de los empleados y colaboradores porque no solo tienen acceso a nuestra información personal, sino también tienen acceso a nuestra información financiera, patrimonial y del negocio. Un convenio de confidencialidad bien elaborado para proteger mis intereses como persona física, si tengo un negocio o como empresa, debe contener tanto la protección de datos personales como la protección de información confidencial de mi empresa. Porque les vuelvo a repetir, en muchas ocasiones se llevan información como son proyectos, como son proveedores, puede ser, ¿no? Para de alguna manera hacer una competencia desleal con la empresa, ¿no? Entonces, es muy necesario que si vamos a elaborar un convenio de confidencialidad, no acudamos simplemente o nos sintamos protegidos con los convenios que están en Internet, que les digo son los básicos, prácticamente no sirven, si ustedes me lo comentan, porque no establece penalizaciones, tiempos, en qué consiste. Les vuelvo a repetir, no es lo mismo un convenio de confidencialidad para cada giro de empresa o de negocio, porque manejamos distintos tipos de información. Entonces, esos convenios que muchas veces están en Internet de manera gratuita, para reclamar algo o para hacerlo valer, realmente no funciona. Entonces, sí es muy necesario que hagamos conciencia en toda esta situación de la privacidad de la información, por estos casos que se han venido dando de usurpación de identidad. Aquí tenemos a Lau. Lau, qué gusto que estés con nosotros, buenas noches. Lau nos dice, tengo un amigo que le pasó eso, tuvo que hacer una investigación y después de 2 años aún no está limpio. Así es. Desafortunadamente, entre que son peras o son manzanas, ya estamos en el buró de crédito con una tarjeta que nosotros jamás solicitamos, que era un crédito de auto que jamás solicitamos, o con una hipoteca. Estamos entonces en una situación en la cual el banco no sabe si nosotros efectivamente firmamos o no. Ellos nos van a demandar, y nos van a decir, oye, tienes un adeudo de tal cantidad, págamelo. No, no es mi firma. Bueno, pues vámonos a un juicio y en un juicio acredítame que no es tu firma. Acuérdense que si estoy afirmando que yo no puse mi firma o huella digital en un documento, bueno, pues yo tengo que acreditarlo. Entonces, en lo que se investiga si es cierto o no que yo firme el documento, ya nos pusieron en buró de crédito. A lo mejor jamás nos demandan, ¿no? Si se trata de tarjeta de crédito, pues están haciendo cobranza extrajudicial y cobranza extrajudicial y cobranza extrajudicial hasta que ya se dé el término de que van bajando las opciones de pago, ¿no? Hasta que ya nos hacen algunas quitas o hasta que ya se da como incobrable. Y al final, nosotros ni lo vamos a pagar y nos vamos a quedar en buró de crédito por esa situación de que pues no se investigó realmente cuál fue la situación, ¿no? ¿Y cómo se va a investigar? Pues desafortunadamente solo mediante un juicio en el cual nosotros pidamos una pericial en grafoscopía y esa pericial en grafoscopía verifique que efectivamente la firma no es mía. Puede estar mi identificación, puede estar mi documentación, mis escrituras a lo mejor, ¿no? O puede estar una tarjeta de crédito clonada o un número de tarjeta de crédito que sacaron con mis datos, pero pues yo jamás ni la recibí ni firmé una solicitud de crédito. Entonces, ¿cómo sabe el banco si es verdad o no? Pues solo yéndose hasta un juicio y defendiéndonos con una pericial que cuesta aproximadamente 6,000 pesos. Y pues ya nos hicieron gastar, ¿no? En acreditar que efectivamente yo no firmé ese documento. Por eso es importante, les vuelvo a repetir, que cuidemos los datos, que cuidemos nuestra información. Entonces, ya para resumir, digamos, ¿qué vamos a hacer para proteger nuestra información? Número 1, no entreguemos a cualquier persona en la calle ni copias de nuestro IFE, ni nuestro domicilio, ni nuestro mail, ni nuestro teléfono, ni nuestro nombre completo. Mucho menos copias de la tarjeta de crédito, porque muchas veces nos dicen, ¿qué tarjeta de crédito manejas? Si sacas tu tarjeta, espérame, le voy a sacar una copia porque te voy a dar una promoción. No, prohibidísimo. No dejen sacar copias de sus identificaciones ni de su documentación a nadie. Número 1. Número 2, avisos de privacidad. Es bien importante
que si contrato con alguien, siempre pídanle su aviso de privacidad, toda la vida. Todos tenemos la obligación de tenerlo. Gente, dicen, no tiene esto que ver nada con que esté dado en Hacienda, con que sea persona física, persona moral. Siempre que ofrezco algún servicio o producto y que estoy reuniendo información, debo dar un aviso de privacidad, debo tener un aviso de privacidad. También las organizaciones, hay muchas organizaciones que se dedican a hacer networking, por ejemplo, o hacer estas situaciones de ventas. Entonces, todas estas organizaciones también deben tener un aviso de privacidad porque al final tienen nuestra información personal, como son domicilios, teléfonos, emails. Entonces, siempre, siempre pidamos el aviso de privacidad. Y si es una empresa o una persona física que no tiene, entonces no es un profesional. No sé a quién le voy a dar mi información y puede por andar ahí regada o ahí descuidada y no sé en manos de quién caiga, ¿no? Número 2. Número 3. Cuidemos cómo se maneja la información en nuestra empresa, en nuestro negocio o en la empresa o negocio con el que vamos a contratar, ¿no? No le mandemos bueno, no, mándale a fulanito, ahora mándale a sultanito copia, ahora mándale a tu IFE, no, a ver empresa o a ver negocio. ¿Quién va a ser el encargado de mi información? ¿A quién se la mando? Porque yo no se la puedo estar enviando a medio mundo para que la revise y en tu aviso de privacidad debe decir si la vas a compartir con notarías, con instituciones públicas, con empresas de mercadotecnia. He ahí en el aviso de privacidad todo lo que van a hacer con nuestra información. Entonces, es importante que observemos que las empresas o los negocios que nos van a otorgar un servicio o a vender algún tipo de producto y que nos requieren información personal, nosotros sepamos quién la va a manejar y que esté debidamente protegida. ¿Con qué? Con el aviso de privacidad. Número 1, Número 1. Nosotros también, lo reitero, cuando nos corresponda estar del otro lado y tener la información de nuestros clientes, bueno, no se sacan expedientes, no se manda ninguna información vía email si no está autorizada, toda la información se tiene resguardada, no se puede sacar copias, nada. Entonces, es importante que tanto nosotros, cuando hagamos algún contrato, verifiquemos que se proteja nuestra información, como también de este lado, esa información para nuestros clientes, proveedores, colaboradores, empleados, esté protegida. Y como número 4, pues diremos los convenios de confidencialidad, porque no solo debemos de establecer que yo te doy mi información confidencial y tú tienes la obligación de guardarla. No, ¿qué va a suceder si haces mal uso de esa información? Si yo sé que te llevaste bases de datos de mi empresa, si yo sé que estuviste contactando de manera directa a mis clientes, ¿qué va a pasar? Debe haber algún tipo de penalización, debe haber una vigencia de ese contrato, de ese convenio, debe haber también qué disposiciones legales estoy vulnerando, también no solo de la Ley Federal de Protección de Datos Personales, sino también del Código Penal. Entonces, es importante que cuidemos ese convenio de confidencialidad, no solo querramos cumplir con un requisito de algo que ni nos va a servir. Hay veces los documentos que no llenan los requisitos legales, y si les puedo ser bien honesta, hay veces en vez de ayudarte, te pueden meter en problemas. Entonces, porque tú tienes la confianza o crees que estás protegido y se te presenta un problema y te dicen, pues eso no sirve, o sea, ese documento no dice nada, no te está diciendo penalizaciones, temporalidad, qué uso se le puede dar y qué uso no. Entonces, es importante que contemos con un convenio de confidencialidad. ¿A quiénes se le tiene que hacer? Cuando tenemos una empresa, se le tiene que hacer a tus clientes. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nosotros presentamos algún tipo de proyecto, a las personas que hacen, por ejemplo, páginas web o que presentan proyectos a desarrollar en cierto tiempo, cuando presentamos el proyecto, muchas veces también el cliente se lleva nuestra información, me dice, no, ¿sabes qué? No me interesa, mándame la cotización, no me interesa, no lo quiero, y termina haciendo el trabajo o el proyecto con otra persona. Entonces, protejamos esa información con clientes, también con proveedores, porque esta cuestión sí es delicada, porque en el aviso de privacidad nosotros debemos decir si compartimos la información con proveedores, ya sea proveedores de mercadotecnia, ya sea proveedores para entrega de productos, para
algún tipo de apoyo que vaya a hacer junto con mi empresa. Entonces yo debo señalar en el aviso de privacidad que yo estoy compartiendo información con alguien, información de tipo personal. Y mis proveedores deben tener su propio aviso de privacidad, porque ellos también deben obligarse, inclusive una cláusula dentro del contrato donde ellos se obligan a que no van a hacer uso de la información más que para los fines del contrato, y que cuando se termine el contrato te devuelvo tu información y ya no la utilizo, ¿no? Tanto información de clientes, si hablamos de mercadotecnia, como información de proyectos y de información de tipo industrial, ¿no? Como sería si estamos vendiendo algún tipo de servicio o proyecto de ingeniería, de arquitectura, X, ¿no? Eso sería una cuestión. Convenios de confidencialidad con empleados. Esto también es bien importante por el hecho de que es cuando más se da en muchas ocasiones y desafortunadamente el mal uso de la información. Prohibidísimo que mande yo bases de datos a mi mail personal, prohibidísimo que yo guarde la documentación de los clientes, me la entregó el cliente, te la entrego, yo no me quedo con nada, prohibidísimo que me lleve yo la información en la computadora. Todo eso hay que ponerlo en un convenio de confidencialidad, que ustedes podrán abrir por internet algo y se darán cuenta pues que no trae todas estas cláusulas. Entonces es importante que le demos a la protección de nuestra información la trascendencia que realmente tiene. Evitemos ser víctimas del delito, démosle la importancia a todas estas leyes, que en serio, la ley, la legislación es por lógica, es atendiendo a las necesidades que se van dando, y es por eso, les vuelvo a comentar, que surgió esta ley de protección de datos personales en posesión de particulares. Y si tomamos conciencia de eso y lo empezamos a aplicar en nosotros mismos, pues evitaremos más situaciones de estas, ¿no? De usurpación de identidad, que es muy lamentable, porque al final la persona que se usurpó su identidad, pues al final ellos van a tener que llevar todo un juicio, gastar en un proceso, en periciales, y al final solo para zafarse de un problema, ¿no? Y como bien comenta Lau, hay veces que el juicio no llega a su culminación o simplemente no te demandan y te quedas en un problema en buró de crédito por años y pues ahí te quedas marcado, no puedes solicitar créditos por una situación así. Entonces, esa es la reflexión del día de hoy. Queríamos hablarle de este tema porque también ya se está volviendo muy recurrente, además de la clonación de tarjetas de crédito, esta cuestión de las transferencias interbancarias. Tengan mucho cuidado con su información, contraten con empresas, contraten con empresas que cumplen con los requisitos de ley. Y cualquier duda, cualquier comentario, con todo gusto, aquí estamos poniendo nuestra página web para que nos lo envíen, o bien aquí por esta transmisión les damos respuesta. Que tengan muy buenas noches y muchas gracias por su atención.